tema de esta noche tiene que ver precisamente con la oración. Nosotros como cristianos necesitamos orar más de lo que hoy por hoy estamos orando, porque verdaderamente Cristo vivió una vida de oración. Y como ustedes saben, en las dos últimas noches, anoche y la noche anterior, pues ya entramos en ese aposento del lugar santo del santuario celestial, ¿sí o no? Mañana estaremos hablando, si el Señor nos da la vida, de la séptima y última llave que nos llevará prácticamente hasta la misma presencia de Dios, o sea, al trono de Dios. No vamos a entrar en detalle de lo que significa el arca, qué contenía el arca, el maná, la vara de Aarón, en fin, la ley de Dios. Todo eso lo vamos a dejar tal vez para otros temas posteriores en otra oportunidad, porque solamente en el lugar santísimo nos puede tomar hasta otra semana más de mensajes, hermanos, basados en la experiencia del lugar santísimo, el juicio investigador, el acto de borrar los pecados, el día de la expiación, todos y cada uno de esos temas. Y la hermana Lorenza se va a asustar cada día más cuando oiga esos temas. Me dijo que está oyendo unos mensajes por internet y dice que no puede dormir en la noche porque se acuesta asustada cuando oye los mensajes. Esperamos de que este no sea el caso de esta noche, hermana Lorenza. Hoy vamos a hablar de lo maravilloso que es Cristo Jesús en nuestra vida, hermanos. Así que mañana vamos a tener un tema muy interesante, porque ya prácticamente estaríamos concluyendo nuestra serie de temas o de mensajes basados en esta hermosa y maravillosa enseñanza del santuario. En esta hora vamos a hablar entonces de la sexta llave, la experiencia del lugar santo. Recuerden, mis queridos hermanos, que la experiencia del lugar santo representa la experiencia nuestra diaria. Diaria, una vez nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, una vez hemos confesado y abandonado nuestros pecados, una vez hemos tomado la decisión de entregar nuestras vidas a Jesús a través del bautismo y recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, ahí no termina todo, porque a veces creemos que ahí termina todo. No, al contrario, ese es el comienzo de nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que vivir la experiencia del lugar santo cada sábado, hermanos. ¿Cuántos días, hermano César? Todos los días. Si queremos mantener la experiencia tanto de la puerta, tanto del altar de los sacrificios y de la fuente del lavacro. Nosotros no podemos dejar de depender de estos tres muebles diariamente. Ya vimos que el pan de la proposición, de la mesa de los panes de la proposición, que estaba en el lugar norte del santuario terrenal, representa ¿a quién? Al pan de vida, que es Cristo Jesús y la palabra de Dios. Si nosotros descuidamos el estudiar, el escudriñar esa palabra cada día de nuestras vidas, ahí estamos ya fallando. Cuando nosotros nos alimentamos de esa palabra diariamente, cuando desarrollamos en nuestra vida una vida de oración constante, que eso vamos a hablar en esta noche, entonces nosotros vamos a brillar en un mundo impío. ¿Me están entendiendo, hermanos? Vamos a brillar representada por esa lámpara de esos 7 brazos que también representa, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Bien, vamos al libro de Éxodo. Si son tan amables, acompáñenme por favor. Y recuerden, si usted tiene un marcador bíblico, mantenga siempre allí su marcador en Éxodo capítulo 30, porque vamos a estar consultando otros textos bíblicos y así podemos regresar a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 1 nos dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. ¿Para qué se iba a necesitar ese altar? ¿Cuál era el propósito de ese altar, hermanos? Quemar, ¿qué cosa?
Aquí está el altar. El altar estaba localizado prácticamente enfrente del velo que dividía al lugar santo del Santísimo. Ustedes saben que ese velo permanecía cerrado todo el año. Todo el año. Solamente se abría una vez al año. ¿Qué día? ¿Quién sabe qué día se abría? ¿Ah? El famoso día de la expiación. ¿Qué día caía? ¿Qué mes? El día 10 del mes séptimo, Tishri. Para nosotros octubre, el famoso día del Yom Kippur. Ese era el único día, hermanos, que ese velo era abierto. En ese día entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo del santuario terrenal para hacer expiación por los pecados de todo un año del pueblo de Israel que habían sido confesados y que previamente, simbólicamente, estaban en el santuario. Es exactamente la obra que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. ¿Cuándo comenzó esa obra? En 1844. O sea que desde 1844 hasta esta fecha estamos viviendo ya en el día más solemne, mis queridos hermanos, en el día de la expiación. ¿Cuán a menudo nosotros pensamos en eso? Bien, dice la Escritura, acabamos de leer en el versículo 1 de Éxodo 30, que ese altar era para quemar el incienso. ¿Y de qué material estaba hecho? ¿De qué material estaba hecho? De madera de acacia. Ya nosotros hemos estudiado en temas anteriores que la madera de acacia, permítame leer una cita que no leí anteriormente en los temas anteriores cuando hablamos del altar de los sacrificios, que también era de madera de acacia. Noten cómo dice este diccionario bíblico ilustrado, la página 16, hablando de la madera de acacia. Noten cómo dice, la madera de este árbol era conocida por ligereza, dureza, su resistencia y durabilidad, y virtualmente incorruptible. ¿Qué se nos viene a la mente entonces? ¿A quién representaba esa madera de acacia, hermanos? La humanidad de Cristo, que se mantuvo como incorruptible y libre de toda mancha de pecado. De acuerdo a Hebreos capítulo 4 y el versículo 15, que ya esos textos los leímos. ¿Cómo irá a estar nuestra naturaleza? ¿Cómo deberíamos estar nosotros antes de que Cristo venga por segunda vez? O previo a la segunda venida de Cristo. Cristo viene a buscar una iglesia, ¿sí o no? ¿Cómo va a estar esa iglesia cuando Cristo venga? Enfrascada en discordias, en peleas, en riñas, en chisme, en problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, por supuesto. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación, de acuerdo al libro de Efesios capítulo 5, ustedes lo han leído. Así que la madera de acacia representa la naturaleza de Cristo, una naturaleza, una humanidad, diría, de Cristo que se mantuvo incorruptible y libre de toda mancha de pecado. Recuerden que Hebreos dice que Cristo fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa era la madera de acacia, mis queridos hermanos, en ese altar del incienso. Vamos a ver qué nos dice el versículo 2 del libro de Éxodo capítulo 30. Vamos a leer solamente la primera parte del versículo 2. Dice, su longitud será de un codo, hablando del altar del incienso, y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Muy importante. Entonces vemos ya las medidas de este altar. El altar del incienso era el mobiliario más alto que se encontraba en el santuario. Era más alto inclusive que el arca del pacto y que la mesa de los panes de la proposición. Indicando, mis queridos hermanos, con esto, ¿qué indicaba? ¿Por qué Dios, que es un Dios sabio, por qué manda hacer este altar del incienso un poco más alto que la mesa de los panes de la proposición
y más alto inclusive que el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Qué significa eso? Indicando, mis queridos hermanos, que el ministerio y la intercesión de Cristo es lo más alto en este tiempo a favor de la iglesia. ¿No decimos amén por eso, hermanos? Vamos al libro de Hebreos capítulo 9. Mantengan sus deditos allí en Éxodo 30 porque recuerda, vamos a regresar. Hebreos capítulo 9, noten cómo dice. Hebreos capítulo 9 y el versículo 24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que podemos darnos cuenta que la obra de Cristo y la intercesión de Cristo en nuestro favor en el santuario celestial es lo más alto, lo más sublime en este tiempo. ¿En favor de quiénes? ¿En favor de quiénes, hermanos? De su iglesia, de nosotros, porque dice ahí que se entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros, hermanos. ¿Decimos amén a eso o no? ¿Por qué preocuparnos tanto? ¿Por qué desanimarnos tanto? ¿Por qué caer en depresión inclusive si nosotros tenemos un representante en el reino de los cielos? Alguien que se está ahora por nosotros presentándose ante Dios. Yo conozco muchos hermanos, inclusive tenemos un hermano allá en Tampa, el hermano Fredis, que su cuñado tuvo un problema de migración. Y cuando yo le pregunté hace un par de días atrás cómo estaba el caso de su cuñado, me dijo, el abogado nos ha quitado más de $10,000 y ahora cuando tuvimos una reunión con él nos dijo, ya no puedo hacer nada más por usted, búsquese en otro abogado. Hermano, pero nosotros tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros. Un abogado en el cielo que se está presentando a nuestro favor. Por eso nosotros tenemos que estar felices. Cristo nunca nos va a decir, váyanse y búsquense a otro porque ya no voy a interceder más por ustedes. No, mis hermanos. Y es por eso que nosotros, estas palabras nos deberían de llenar de gozo. Este es el meollo del evangelio, hermanos. Cuando nosotros entendamos lo que es el evangelio, nosotros ya vamos a venir cada semana a esta iglesia, a estas reuniones con otra actitud. Vamos a venir gozosos, felices, hermanos, no abatidos, derrotados, deprimidos. No, vamos a venir contentos y felices porque sabemos que en el cielo hay un sumo sacerdote que entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Eso es maravilloso, mis hermanos. ¿Qué mejor noticia que eso? ¿Qué mejor noticia, hermanos, que el creador de los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, hermanos, está escuchando nuestras necesidades? Cristo viene ante él y le dice, Padre, mira la necesidad del hermano fulano de tal. Padre, mira la necesidad de este hermano, está pasando por un problema bien grande. ¿Cómo lo podemos ayudar? Y el padre, yo me imagino al padre diciendo, me interesa, hijo, háblame de ese caso. Hermano, estamos hablando del Dios todopoderoso y eterno. El gran yo soy, hermanos, inclinándose en su trono y escuchando detenidamente la intercesión de su Hijo Jesucristo en favor nuestro. ¿No es eso maravilloso, hermanos? ¿No es eso suficiente para nosotros sentirnos felices y contentos? Claro que sí, por supuesto. Dice el libro de Éxodo que ese altar era cuadrado, ¿sí o no? O sea, de 4 lados, que representa la obra de intercesión de Cristo. ¿Alcanza qué? A todo el mundo, a los 4 rincones de la tierra. Así, nuestras oraciones o las oraciones de los santos deben ascender al cielo desde los 4 rincones del mundo. Donde quiera que nosotros nos encontremos, sea aquí en Estados Unidos, Norteamérica o en cualquier otro país del mundo, nuestras oraciones ascienden al cielo desde cualquier punto de esta tierra. Volviendo a Éxodo capítulo 30
y el versículo 2, la última parte, dice, y sus cuernos serán parte del mismo. Este altar, al igual que el altar de los sacrificios, tenía cuernos, tenía 4 cuernos. Ya nosotros vimos en temas anteriores que los cuernos son símbolo de ¿qué? De poder y de autoridad, ¿sí o no? Esto indica, mis queridos hermanos, que a Cristo se le dio todo el poder, tanto en el cielo como ¿dónde? Como en la tierra, de acuerdo a Mateo 28, 18. Él se lo dijo cuando se estaba despidiendo prácticamente de sus discípulos. Pero vayamos rapidito al libro de Hebreos, otra vez, donde estábamos anteriormente, Hebreos el capítulo 2, y leamos el versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18 nos dice, pues en cuanto Él mismo, hablando de Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Dios, a través de la persona de Cristo Jesús, tiene el poder, mis hermanos. Cristo tiene el poder para socorrernos cuando somos tentados. ¿No decimos amén por eso? Cristo tiene el poder para darnos la victoria sobre nuestros pecados. Cristo tiene el poder para darnos la victoria sobre las tentaciones. Y es por eso que dice que Él es poderoso. Tiene el poder porque a Él le fue dado ese poder. Tiene el poder para socorrer a los que son tentados. Así que en esta noche nosotros podemos venir a donde Jesús. Podemos venir a Cristo porque Él tiene el poder en sus manos para ayudarnos en cualquier necesidad, mis queridos hermanos. Sea tipo física, espiritual o material, Cristo Jesús tiene el poder. Y nosotros necesitamos aprender a confiar en ese Salvador. Éxodo capítulo 30, regresemos nuevamente a Éxodo. Éxodo capítulo 30 y vamos a seguir leyendo las características de este altar del incienso. Éxodo 30, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice. Y lo cubrirás de oro puro. ¿De qué material estaba cubierto ese altar? De oro puro. Su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Podemos ver nuevamente esa cornisa de oro que tenía la mesa de los panes de la proposición y también el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Ya nosotros vimos que esa madera representaba la naturaleza humana incorruptible de Cristo, pero en el oro vemos la naturaleza divina de Cristo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? La palabra, que es el verbo, fue hecho ¿qué? Carne. Ahí están las dos naturalezas de Cristo, hermano. Hermanos, la palabra antes del principio fue la palabra que dijo sea la luz y la luz fue hecha. Esa palabra en el principio creó el mundo en 6 días. ¿Y quién creó el mundo? Cristo Jesús. Pero esa palabra, hermanos, que en el principio era Dios, esa palabra se hizo madera, se hizo carne, de acuerdo a Juan capítulo 1 y el versículo 14. Ahí vemos esas dos naturalezas. Habíamos hablado que Cristo tuvo siempre esas dos naturalezas. Fue manifestado en carne y por eso era llamado Hijo de Dios, porque su Padre era Dios. Y más sin embargo, también fue llamado Hijo del Hombre, porque su madre era ¿quién? María, ¿verdad? Así como habían dos naturalezas en Cristo, dos materiales en el altar o en el altar del incienso, mis queridos hermanos, también el cristiano debe ¿qué? Debe de nacer de nuevo, debe de nacer de la naturaleza divina. ¿Sabían ustedes? Que si queremos llegar al cielo nosotros algún día, tenemos que tener la naturaleza divina. La naturaleza que hoy por hoy nosotros poseemos, esta naturaleza humana llena de defectos de carácter, tal vez no nos daría entrada al reino de los cielos. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos, tenemos que tener la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina.
Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, porque la Biblia contesta todas esas preguntas. Acompáñenme por favor en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, esta fue la experiencia de todos los discípulos de Cristo, mis hermanos, de todos los hombres de la Biblia. Esta fue la experiencia de ellos, y por eso todos y cada uno de esos hombres estarán algún día en el reino de los cielos. Efesios capítulo 4, y leeremos los versículos 23 y 24. Dos naturalezas en el arca o en el altar del incienso. La madera de acacia, representando la naturaleza humana de Cristo Jesús, naturaleza incorruptible, y el oro, representando la naturaleza divina de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24, noten cómo dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre, creado, ahí está. ¿Quién es el único que puede hacer esa obra, hermano? José, ¿quién? Dios. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, la Biblia nos está diciendo a nosotros en esta noche que nosotros tenemos que ser reformados, tenemos que ser transformados, nuestra naturaleza humana debe de ser transformada por una naturaleza divina. Son palabras muy difíciles para nosotros inclusive de asimilar en nuestra mente. Se nos hace duro de entender este mensaje. Ese es el meollo del Evangelio, mis queridos hermanos. El Evangelio no es teoría. El Evangelio no es letra. El Evangelio es una experiencia que transforma y cambia al ser humano. Eso es el Evangelio. El Evangelio cambió la vida de los apóstoles de Cristo, de los discípulos. Juan y Santiago eran llamados los hijos del trueno. Fueron transformados a la imagen de Cristo Jesús. Juan en cierta ocasión le pidió a Jesús que hiciera descender fuego del cielo y consumiera una ciudad completa de samaritanos, sin importarle si allí había niños, ancianos, jóvenes, lo que fuera. Señor, queremos que tú ordenes que del cielo caiga fuego y consuma a todos estos samaritanos que no te dieron la oportunidad ni la bienvenida en su ciudad. Pero ¿qué escribió este hombre después en sus epístolas? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí vemos una naturaleza completamente transformada, mis queridos hermanos. Vemos un apóstol Pedro que tenía un carácter fuerte, un hombre que no vacilaba en sacar su espada y cortar cabezas, porque yo estoy casi seguro que la intención de Pedro era cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote, pero bueno, logró cortarle la oreja. Lo más probable es que el hombre vio venir la espada y esquivó la espada, y lo único que le pudo cortar fue la oreja. Hermanos, pero vemos un Pedro completamente transformado a la imagen y semejanza de Jesús. No se sintió digno de morir como su maestro y pidió morir boca abajo, crucificado por supuesto, pero boca abajo. Vemos a un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un hombre implacable, un hombre blasfemo, un hombre iracundo, un hombre que no escatimaba si la persona era un niño, era un anciano o era una mujer. Daba órdenes que fueran arrastrados de sus casas, llevados ante las autoridades judías, e inclusive estaba de acuerdo con su muerte y consentía que muriesen en el caso de Esteban. Pero vemos un Pablo transformado, vemos un Pablo cambiado por el poder del Evangelio. Por eso él pudo decir en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. Yo voy a predicar este maravilloso mensaje porque es poder de Dios, es dunamis, dinamita. Es poder de Dios, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para salvación. ¿Por qué? Porque a mí me ha salvado, a mí me ha cambiado, a mí me ha transformado. Yo antes era Saulo de Tarso. Donde quiera que él iba, él daba su testimonio. Yo era un hombre perseguidor de la iglesia, era un hombre blasfemo, era un hombre implacable, era un hombre que no tenía amor por el prójimo, era un hombre iracundo. Pero yo ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo ahora soy una persona completamente transformada. Ese es el poder del Evangelio. Esa es la obra que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Hermano, esta es la experiencia que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida. Esta es la naturaleza divina de Cristo Jesús. Por eso ese altar tenía esas dos naturalezas.
tenía esos dos materiales, madera de acacia y oro. Leamos otro texto, por favor, acompáñenme en el libro de Primera de Pedro. Vamos a ver el impetuoso Pedro, ese Pedro cortacabezas o cortaorejas diríamos, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1, vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro capítulo 1. Ya regresamos a Éxodo 30, no se preocupen, Primera de Pedro. Me dijeron que me podía coger el tiempo que quisiera, ¿verdad? Así que aquí vamos a estar hasta las 11 de la noche, hermano, no se preocupen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, noten lo que dice el apóstol. Vamos a leer el 22 para tener un contexto. Primera de Pedro 1, 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pedro no sabía cuál era la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ellos no entendían, hermanos, cuando estaban con Jesús, 3 años y medio, pasaron con el mayor maestro que jamás haya pisado este planeta Tierra, y más sin embargo no entendieron el evangelio de Jesús. Pero Pedro ahora entendió cuál era la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué, hermanos? ¿Mediante qué? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿El Espíritu con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula, el Espíritu Santo, para el amor fraternal. Ahí está hablando del amor. Ya yo ya no corto cabezas, dijo Pedro. Yo ya no corto orejas. No, ahora siento amor por mi prójimo, amor por mis enemigos. Dice, por el amor fraternal no fingido. El amor de Pedro no era fingido, no era un amor hipócrita. No le daba un abrazo a un gentil hipócritamente, hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos, hay que volver a nacer, dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Este libro, mis queridos hermanos, es el único que Dios ha dejado para que nosotros podamos alcanzar esa experiencia del nuevo nacimiento. Una nueva criatura. Nosotros tenemos que tener esa naturaleza de Cristo Jesús, esa naturaleza divina, si queremos algún día estar delante de la presencia de Dios. Todos y cada uno de esos hombres fueron transformados por el poder del evangelio. Es que así soy yo, dicen muchos. Y es que yo soy cubano, yo soy dominicano, yo soy puertorriqueño, yo soy del Caribe. No, hermanos, esto no es un asunto de nacionalidad. Este es un asunto de una nueva criatura, de una relación con Cristo Jesús, si nosotros queremos ser transformados. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estas son palabras del impetuoso apóstol Pablo, Saulo de Tarso, mis hermanos. Gálatas 2:20, él escribió lo siguiente, ustedes conocen esos textos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya yo no soy Saulo de Tarso. Mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy esas palabras? Y en 2 Corintios 5:17, ustedes conocen el texto, Pablo dijo, el que está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas, mis queridos hermanos. Volvamos a Éxodo capítulo 30, por favor, si son tan amables. Y leemos la segunda parte de ese versículo, porque solo leímos la primera. Éxodo 30, versículo 3. Y dice, y le harás en derredor, o sea, al altar del incienso, ¿una qué? Una cornisa de oro. El altar del incienso tiene una corona de oro sobre él, como ya lo mencionamos, al igual que la mesa de los panes de la proposición y el arca del pacto. La corona representa ¿a quién? ¿A quién representa? ¿Quién es el que usa una corona, hermanos? Los reyes, ¿sí o no? A veces no oímos expresiones en las noticias cuando dice la corona de España, la corona de Inglaterra, etcétera, etcétera. Pues Cristo es rey y sacerdote a la vez, mis queridos hermanos. Ya eso lo estudiamos en nuestro tema anterior. La corona o la cornisa impedía que los carbones ardientes del incienso cayeran a tierra. O sea que la obra de Cristo, mis queridos hermanos, en nuestro favor, ¿cuál es?
¿Cuál es la obra principal de Cristo en nuestro favor? Porque usted le pregunta a la mayoría de los hermanos aquí en la iglesia, ¿qué está haciendo Cristo ahora en el santuario? Oh, está intercediendo por nosotros. Esa es la respuesta que siempre nosotros damos. Pero ¿cuál es la obra principal de Cristo por nosotros en el santuario celestial? Es impedir que el creyente caiga otra vez en tierra, o sea, en el pecado, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Judas. Ustedes conocen esos textos, está un poquito antes de Apocalipsis. El libro anterior a Apocalipsis, Judas, es un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 24. Noten cómo dice Judas, diríamos capítulo 1 porque es un solo capítulo, y el versículo 24 nos dice, y aquel, ¿quién es ese aquel? ¿Quién es, hermanos? Cristo Jesús, ¿sí o no? Y aquel que es poderoso, ¿quién tiene el poder? Ya lo leímos. A mí se me ha sido dado ¿qué? Toda potestad en el cielo y ¿dónde? Y en la tierra, hermanos. Aquel que es poderoso para guardaros ¿qué? Sin caída, hermanos. Cristo como nuestro Rey y como nuestro sumo sacerdote tiene el poder, al igual que esa cornisa de oro alrededor de ese altar del incienso evitaba que las brasas cayeran al piso. Así nosotros, mis queridos hermanos, Cristo nos da el poder para no caer, dice, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Alabado sea el Señor. Tenemos un Salvador, mis hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Mire todo lo que Cristo está haciendo a nuestro favor, hermanos. ¿No es eso motivo para nosotros sentirnos felices? ¿No es eso motivo para nosotros vivir una vida a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas? ¿No es suficiente, mis hermanos, evidencias que nos da la palabra de Dios para nosotros ser cristianos felices, alegres y victoriosos? Por supuesto que sí. Volviendo a Éxodo capítulo 30 y el versículo 4, ¿qué nos dice? Éxodo 34 dice, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus lados, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Nosotros sabemos y estudiamos, mis queridos hermanos, que esas varas junto con esos anillos que representan la divinidad, la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, también representan la estabilidad. Cuando era llevado ese altar del incienso en sus jornadas de Israel, pues hermanos, allí el Señor nos muestra que nosotros debemos vivir una vida de estabilidad gracias a la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Usted sabe que la Biblia habla de que Cristo es nuestro intercesor en el cielo, ¿sí o no? De acuerdo a Hebreos 7:25, lo hemos leído ya ese texto muchas veces. Pero hay un texto que yo quisiera leer, hermanos, muy importante, que no quisiera dejar pasar por alto, que se encuentra en el libro de Romanos. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 8 y el versículo 26. No es que haya 2 intercesores, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, pero el representante de Cristo en esta tierra, ¿quién es? ¿Quién es, hermano? ¿Verdad? Pero hay muchos por ahí que enseñan que el representante de Cristo en esta tierra es el obispo de Roma, ¿sí o no? Pero no, el representante en esta tierra es ¿quién? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, lleva las peticiones nuestras ante la presencia del Señor, ante el Hijo de Dios que está intercediendo ante el Padre. Cristo las presenta ante el Padre e intercede por nosotros. Pero el Espíritu Santo hace una obra en nuestro favor. Noten cómo dice Romanos. Lo acabamos de citar, ¿verdad? Vamos a leer Romanos capítulo 8 y el versículo 26. Noten cómo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. Qué maravilloso es que el Espíritu Santo, nuestro consolador,
también intercede en nuestro favor, mis queridos hermanos. Así que nosotros no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer porque tenemos el Espíritu Santo que es también intercede por nosotros con gemidos indecibles. También dice la Biblia, acabamos de leer, que ese altar también tenía varas, lo dice el versículo 5, 35 de Éxodo. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Las varas se usaban para transportar el altar en las diferentes jornadas del pueblo de Israel. Esto indica que estamos de paso por esta tierra, mis hermanos, que somos peregrinos y que solo estamos de paso en camino ¿a dónde? ¿A dónde? A la Canaán celestial. ¿Estás haciendo tú de esta tierra tu hogar? ¿O piensas en otro país? Muchos hoy están pensando tal vez en irse a vivir a otros países. Yo quisiera irme a vivir a tal país, dicen muchos. Yo quisiera irme a vivir a tal país. Quisiera mudarme a tal lugar. Pero cuán poco hablamos, mis hermanos, de esa patria celestial que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Cada uno de los hombres, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, tenían su vista en ese hogar celestial. De eso vamos a hablar mañana un poquito con el favor del Señor. Y es por eso que nosotros en esta tierra no debemos amañarnos, decimos en nuestro país, esa expresión, como querer hacer de esta tierra nuestro hogar, porque este no es nuestro hogar, hermanos. Nosotros estamos esperando otro hogar, otra patria celestial que el Señor está preparando para nosotros. Así como el altar del incienso era llevado por sus jornadas, indicaba que nosotros estamos de paso por esta tierra solamente. ¿Por qué? Porque vamos rumbo ¿a dónde, hermano Domingo? ¿A una qué? A una tierra nueva, a una Canaán celestial. Vamos al libro de Hebreos, acompáñenme por favor. Hebreos el capítulo 10. Noten cómo dice los versículos 10, 13 y 16. Hablando de esos hombres del antaño. Hebreos capítulo 10, 11. Diría, Hebreos capítulo 11, versículo 10, primeramente. Hablando de Abraham, noten bien este siervo de Dios, un hombre que lo tenía todo, hermanos. Un hombre que tenía riquezas, un hombre que tenía siervos y siervas, un hombre que no necesitaba nada. Yo sé que muchos de nosotros decimos, es que no tengo dinero, necesito comprar esto, siempre trabajo y no veo el fruto de mi trabajo. Pero Abraham era un hombre muy rico, hermanos. Pero noten cómo dice el versículo 10, hablando de Abraham. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. ¿Qué esperaba Abraham, hermanos? ¿Dónde tenía Abraham puestos sus ojos? Dígame, por favor. En esa ciudad eterna, hermanos. En esa ciudad que cada uno de nosotros estamos anhelando llegar algún día. ¿Sí o no? Versículo 13 de Hebreos 11, noten cómo dice. Conforme a la fe murieron algunos. Todos. Háblenme, hermanos, porque me parece como están leyendo la palabra de Dios conmigo. Todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Yo me imagino cuando esos hombres bajaban a la tumba y decían, Señor, cuánto anhelo esa patria celestial. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre ¿dónde? Sobre la tierra. Hermanos, nosotros no pertenecemos a esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. ¿Sí o no? Versículo 16, noten cómo dice, pero anhelaban, ¿qué cosa? Una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, alabado sea el Señor. Esa es la ciudad que cada uno de nosotros debemos anhelar. Esa es la patria de los redimidos. Uno se preocupa hoy por hacerse ciudadano. Yo quiero hacerme ciudadano americano para que no me saquen de aquí. Hermano, la patria nuestra es la celestial.
Esa es la metrópoli del cielo. Mis queridos hermanos, nosotros somos simples peregrinos. Y es por eso que ese altar del incienso era llevado por las jornadas de Israel, representando que nosotros solo somos peregrinos por esta tierra, porque vamos caminando rumbo hacia una patria celestial. Volvamos a Éxodo capítulo 30 nuevamente, versículo 6. Dice así: y lo pondrás delante del velo. ¿Delante de qué? Del velo. Ese era el mueble que estaba más cerca del lugar santísimo. ¿Y qué había dentro del velo, hermanos? ¿Qué había? El arca del pacto. Y lo pondrás delante del velo, versículo 6 de Éxodo 30, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¡Wow! Qué hermosas palabras, mis hermanos. Lo único que separaba el altar del incienso del arca del pacto era ¿qué? El velo. O sea, que el altar era la pieza más cerca del arca del pacto. Y la Shequina, como se le conocía, que era la gloria de Dios. Ustedes saben que en Apocalipsis habla un poco acerca de este cuadro que estamos leyendo. Acompáñenme rápidamente a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, el último libro de la Biblia, nos dice lo siguiente, versículos 3 y 4. Apocalipsis 8, 3 dice, espero que ustedes lleguen ahí para que juntos los podamos leer. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Nos dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Ante qué se paró? Con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué? ¿Delante de qué estaba el altar? Del trono, hermanos. Este altar fue colocado delante del arca del pacto que representaba el trono mismo de Dios. Allí en el arca del pacto, en medio de los dos querubines, se manifestaba la Shequina o la gloria de Dios. ¿Qué sigue diciendo el versículo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis versículo 4, ¿qué nos dice? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Qué maravilloso es, hermanos, que cuando nosotros oramos, sea aquí en la congregación o cuando oramos personalmente en nuestros hogares o en nuestras oraciones personales, nuestras oraciones suben como un incienso aromático hasta la misma presencia de Dios, hasta el mismo trono de Dios. Esto es maravilloso, hermano, y lo vamos a leer a continuación. Esto indica, hermanos, que cuando el cristiano ora, entra prácticamente hasta la misma presencia del lugar santísimo, entra prácticamente a la cámara secreta del Altísimo, del Creador de los cielos y de la tierra. Esto es glorioso, hermanos. Acompáñenme en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, por favor, hermanos, dejemos que la palabra de Dios, que es tan hermosa, tan gloriosa y tan maravillosa, nos hable en esta noche. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Noten cómo dice el apóstol Pablo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Antes de leer el siguiente texto, mis hermanos, quiero decirles lo siguiente. Cuando el santuario terrenal, este tabernáculo en esta tierra, estaba en esta tierra, ningún miembro del pueblo de Israel tenía acceso al tabernáculo, salvo los sacerdotes. Y nadie, hermanos, oigan bien, nadie del pueblo de Israel tenía acceso al lugar santísimo representado por el trono de Dios, salvo el sumo sacerdote. Y una vez al año solamente. Pero este versículo nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos la capacidad, que tenemos la libertad hoy
gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, para entrar hasta el mismo trono de Dios. Eso es glorioso, hermanos. Dice entrar, acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso. ¿Se imaginan ustedes eso? Vamos a leer otro texto, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Noten cómo dice. Hebreos 10, versículo 19. Noten cómo dice. Estas son palabras gloriosas. Estas son palabras que nos deben de animar. Nos deben de nutrir los huesos, hermanos. Así que, hermanos, dice Hebreos capítulo 10, versículo 19, teniendo libertad, ¿teniendo qué, hermanos? Libertad para entrar, ¿dónde? Para entrar, ¿dónde, mis queridos hermanos? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. El único que podía entrar y una sola vez al año al lugar santísimo del santuario terrenal era el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar. Pero ahora nosotros, gracias a la muerte de Cristo Jesús, cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, dice el apóstol Mateo, que se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo, hermanos. Se abrió ese velo que separaba el lugar santo del santísimo. El ojo humano que nunca antes había visto el contenido de lo que había detrás de ese velo, pudo verlo. Significaba que el sacerdocio terrenal había terminado en esta tierra. El último sacerdote de esa dinastía o de esa línea de Aarón fue Caifás. Fue el último sumo sacerdote de esta tierra. Terminó el sacerdocio terrenal. Ahora Cristo pasaba de ser un simple hombre muriendo en la cruz a nuestro gran sumo sacerdote. Pero noten cómo dice el versículo 20 de Hebreos 10. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Versículo 21. De Hebreos capítulo 10, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? Al lugar santísimo, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué gloriosos versículos, mis hermanos. Decimos amén por eso, ¿verdad? Amén. Mis hermanos, si usted y yo quisiéramos conocer personalmente al presidente de esta gran nación, a Donald Trump, por ejemplo, y un día nos vamos a Washington, cogemos un avión y vamos a Washington, y de la noche a la mañana saltamos la cerca que rodea la Casa Blanca y comenzamos a caminar en dirección a la Casa Blanca. ¿Qué sucedería con nosotros, mis hermanos? Vendrían 3 o 4 hombres del servicio secreto, nos taclearían, nos tirarían al piso, nos esposarían y nos llevarían presos. Y nos dirían y nos pondrían cargos. ¿Qué usted estaba haciendo ahí? Nos dirían. Solamente yo quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos, quiero conocerlo. No, señor. Usted estaba intentando contra la vida del presidente de los Estados Unidos y sobre nosotros pesaría, ¿qué cosa? Una condena y tal vez hasta una pena de muerte. Pero mis hermanos, nosotros no necesitamos pasar por eso. Nosotros tenemos el privilegio, a través de la muerte de Cristo Jesús, de entrar, hermanos, entrar libremente hasta la misma presencia del Dios Altísimo. Gloria al Señor. A través de la oración podemos entrar a la cámara secreta del Creador de los cielos y de la tierra. No necesitamos sacar cita, no necesitamos pasar por un sinnúmero de problemas. Vamos a ver qué mandato adicional le dio Dios a Moisés adicional acerca del incienso. Acompáñenme en Éxodo capítulo 30, volviendo a Éxodo 30. Versículo 34 y 35. Éxodo 30, versículo 34. Dice así: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso.
Versículo 35, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Qué maravilloso, hermanos. ¿Qué representa el incienso entonces? El incienso representa ¿qué? Las oraciones de los santos, no solo las nuestras, sino también las oraciones y el ministerio intercesor de nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, en favor de su pueblo, en favor de su iglesia. De la misma forma, los ingredientes del incienso deben representar los varios aspectos del ministerio de Cristo delante de Jehová, delante de Dios. El estacte, permítame mencionar brevemente algunos de esos ingredientes que acabamos de leer en los versículos 34 y 35 de Éxodo 30. El estacte. ¿Qué era el estacte, hermanos? El estacte es una savia de goma fragante de un árbol. La palabra en sí misma significa gotear o destilar. Debía ser machacada para poder ser utilizada, de acuerdo a Deuteronomio 32, 1 y 2. La resina se obtenía haciendo incisiones en sus ramas. ¿Cómo se obtenía la resina de ese árbol? Haciendo incisiones. ¿Qué quiere decir incisión? Cortaduras, ¿verdad? Hendiduras que se hacen en algunos cuerpos con un instrumento cortante. Cristo, mis queridos hermanos, entregó su cuerpo para ser herido por nosotros. De acuerdo a Isaías 53:5, ustedes lo han leído, no tenemos que leerlo. Él fue lacerado, Él fue cortado por nosotros, representando a ese estacte. También era ese incienso aromático, era decía otro ingrediente, era uña aromática. La uña aromática era una concha que se sacaba del Mar Rojo, hermanos. Recibía su fragancia de las cosas de las cuales se alimentaba. También debía ser machacado antes de ser utilizado en el incienso. Cristo vino a esta tierra, comió y vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por su vida de obediencia obtuvimos la vida eterna. El gálbano aromático, mis queridos hermanos, era la goma que provenía de una planta o árbol tipo arbusto. Era una goma amarga utilizada para espantar insectos. Algo muy interesante porque Isaías 53 y el versículo 3 dice algo muy interesante. Lo leo rapidito. Isaías 53:3, hablando de Cristo. Noten cómo dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. También este gálbano aromático debía perder su identidad y ser machacado finalmente. Cristo nos dio ejemplo de una vida de sufrimiento y obediencia. También el incienso puro, o sea, libre de impurezas, es blanco y proviene de la savia de un árbol. El blanco nos habla de la pureza y rectitud. El incienso representa la justicia pura de Cristo y la oración del creyente. Para que nuestras oraciones puedan ser contestadas, deben ir acompañadas ¿de qué, hermanos? De la justicia pura de nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo dice el libro de los Salmos, Salmo 141. David escribió unas palabras muy hermosas en el versículo 2 del Salmo 141. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué maravilloso, mis hermanos. Para que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de Dios, deben estar envueltas con la fragancia de la justicia de Cristo Jesús. Voy a leer una declaración muy importante. Preste mucha atención. Esta es la primera declaración que vamos a leer en esta noche, que se encuentra en un hermoso libro que se llama El Camino a Cristo, página 98 y página 99. El Camino a Cristo. Prestemos atención a esta declaración, hermanos. Dice: es necesario ser diligentes en la oración,
ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechar toda oportunidad de ir a donde se suela orar. Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Debemos orar también en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. Por eso tenemos que vivir la experiencia del lugar santo, hermanos. Esto es definitivo. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. Oigan bien. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por el Dios que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de la excitación, tranquila pero ferviente. Se elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. Qué palabras más hermosas, mis hermanos. Estoy leyendo la página 98 y 99. Por una fe sencilla, sigue diciendo, y serena, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es el castillo de nuestra fortaleza. Orad en vuestro closet. ¿Dónde? O sea, en secreto. Ella usa esa palabra, closet. Mientras atendáis a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón a Dios. Así fue como anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Qué maravilloso es, hermanos. Por eso es que Satanás, hermanos, hace todo lo posible para que nosotros no tengamos tiempo para la oración. Volviendo a Éxodo capítulo 30, versículo 36, dice, y molerás parte de él en polvo fino, o sea, ese incienso era molido completamente, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Todas estas especies, hermanos, dulces y amargas, eran machacadas finalmente, golpeadas hasta hacerlas muy pequeñas y mezcladas con el incienso. Cuando todo estaba hecho, se lograba ¿qué? Un perfume muy fragante. Mientras el incienso se quemaba en el altar, la fragancia ascendía adentro del velo, hacia adentro del lugar santísimo. Eventualmente el santuario completo estaría penetrado con la dulzura del incienso. De igual manera, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue molido, fue machacado en su ser completo, fue golpeado, fue molido en dificultades, en pruebas, en tentaciones y en sufrimientos. Experimentó lo amargo y lo dulce. Así como el incienso era colocado sobre los carbones del altar del incienso, así Jesús experimentó el fuego de la prueba. La fragancia de la vida de Cristo subía como un incienso grato al Padre cada día. Qué maravilloso, mis hermanos. Así como la vida de Cristo estaba en perfecto equilibrio y era agradable al olfato del Padre, así debe ser la vida de su pueblo,
de cada uno de nosotros, mis hermanos. Voy terminando con dos textos, termino con dos textos y le voy a dar la referencia de uno para que ustedes lo lean en sus hogares. Vamos a Efesios capítulo 5 primeramente, Efesios capítulo 5 y el versículo 2 dice lo siguiente. Leamos el 1 primeramente para tener el contexto. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de ¿quién? De Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué? ¿En qué dice ahí? En olor fragante. Ese incienso, hermanos, ese perfume que era un perfume agradable, fragante, simbolizaba a Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 2:15? Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Nos dice el Señor en su palabra lo siguiente. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 dice, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Cuando nosotros huelemos, ¿cómo huelemos, hermanos? ¿Cómo debe ser el cristiano para Dios? ¿Olor grato o olor fetil? Debe ser olor grato. Nosotros debemos ser un perfume para el mundo, hermanos. El mundo allá afuera apesta, ¿sí o no? En el pecado y en la pudrición. ¿Usted han olido algo podrido? ¿Apesta o no? ¿Verdad que sí? Desagradable ese olor. El mundo allá afuera está podrido en el pecado. Pero nosotros, en medio de un mundo podrido, debemos ser olor fragante, perfume fragante para la gloria del Señor. Pueden leer Cantares capítulo 4, versículo 12 al 16. Léanse esos textos, son hermosos. Es como una poesía. Cantares capítulo 4. Versículo del 12 al 16. Termino con esta declaración, mis queridos hermanos. Esta declaración se encuentra en un libro que se llama El Ministerio de Curación. ¿Cuántos tienen ese libro? Todos lo tenemos, ¿verdad? Si usted no lo tiene, obténgalo. Si usted no lo tiene, obténgalo. Ministerio de Curación, la página 408. Noten cómo dice. Tenéis que ser hombres y mujeres de oración. ¿Tenéis que ser qué? Hombres y mujeres de qué? De oración. A veces queremos ser hombres sobresalientes en la iglesia, hombres sobresalientes en el trabajo. Queremos tener fama, reconocimiento, pero no nos preocupamos por ser hombres y mujeres de oración. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Oigan bien, no siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Y entonces noten cómo termina el pensamiento. Sea cada respiración una oración. Wow, qué maravilloso eso, hermano. Señores, damas y caballeros, nosotros tenemos que desarrollar una experiencia que hoy por hoy tal vez no poseemos. Y esa es la oración. Si nosotros descuidamos esa experiencia que se encuentra en el lugar santo, nunca estaremos preparados, hermanos, para enfrentar las pruebas, las luchas, las tentaciones y el pecado. Y así estar preparados para entrar algún día a la Canaán celestial. El Señor está haciendo un llamado a su iglesia en esta noche. Cristo Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros.
está esperando que vayas a Él en esta noche en oración. Que vayas a Él y entregues tu vida a Él. ¿Qué impide en esta noche que tú entregues tu corazón a Cristo? ¿Qué te está impidiendo? Si hemos podido ver a través de estos estudios que Cristo lo ha hecho todo por salvarte. Es más fácil perderse que salvarse, hermanos. ¿Sabían ustedes? Porque Cristo lo ha hecho todo en beneficio nuestro. Así que nosotros no vamos a tener excusa en aquel día. Y es por eso que Cristo está tocando la puerta de tu corazón hoy. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si tú oyes la voz de Jesús en esta noche, ábrele la puerta de Jesús. Ábrele tu corazón a Cristo y deja que Cristo reine en tu vida. Deja que Cristo tome control de tu vida y que sea el Señor y soberano de tu vida hoy. Terminamos con una oración, mis queridos hermanos. Vamos a ir de rodillas, aquellos que puedan. Nuestro Padre Celestial, gracias por nuestro amoroso Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de que nuestras oraciones no son en vano. Gracias, Padre, porque cuando nosotros nos arrodillamos ante el trono de su gracia, sus oraciones llegan hasta la misma presencia del Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por su Santo Espíritu, que escucha nuestras plegarias cada día, las lleva al trono de la gracia, se las presenta a nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, y éste a la vez se las presenta a nuestro Padre Celestial. Oh Señor, qué maravilloso es el plan de la salvación, es el plan de la redención. Cristo Jesús ha hecho todo para salvarnos, Señor. Pero muchos de nosotros a veces somos renuentes. Estamos apegados a las cosas de este mundo todavía, Padre Celestial, cuando hemos podido ver en esta noche que nuestra mente debe estar en esa ciudad eterna, en esa Canaán celestial, que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, que nosotros no somos de aquí, somos ciudadanos de esa patria celestial. Señor, ayúdanos a no apegarnos más a las cosas de este mundo. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos ya a olvidar y dejar al mundo. Como dice el corito, dejo al mundo y sigo a Cristo. Padre, si hay algún hermano, alguna hermana, algún niño, algún joven en esta noche que no ha dado ese paso, el primer paso, entrar por esa puerta que es Cristo Jesús, y no ha tomado la decisión de entregar su vida a ti, Señor, por favor, toca ese corazón endurecido. Padre Celestial, que pueda darse cuenta de que ya Cristo lo ha dado todo por nosotros para salvarnos. Él desea que nosotros formemos parte de ese reino celestial. Él vino a esta tierra para salvarnos. Él pasó, Él fue azotado, abofeteado, machacado, en fin, golpeado como se machacaba y se golpeaba, Señor, ese incienso como una ofrenda de olor grato al Señor Jesús, al Señor Jehová, para salvarnos de nuestros pecados. Señor, lo único que usted nos pide, usted no nos pide cosas materiales, no nos pide riqueza, no nos pide nada de esta tierra. Lo único que usted nos pide es, dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero transformarte, yo quiero cambiarte, yo quiero salvarte. Eso es lo único que usted desea de nosotros. ¿Por qué seguir tomando o pensando en decidir entregar nuestras vidas a ti, Señor? En esta noche, Padre Celestial, le agradecemos por habernos permitido compartir juntos su palabra, Señor. Gracias porque sabemos que al final de esta semana nosotros vamos a empezar a valorar un poquito más este hermoso libro, este libro glorioso, Señor,
que es un alimento espiritual para nuestras vidas. Ayúdenos a sacar tiempo para escudriñar sus páginas cada día y para grabar en nuestros corazones su palabra, Señor. Gracias por escucharnos, se lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.